su palabra y reina con autoridad. De Dios, que aún los vientos no obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste por mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. A Dios subir en la cruz para salvarnos. Él tomó nuestro lugar para que recibiera el castigo que nosotros merecimos. Por eso le damos la honra y la gloria. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste de mí. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. En este tiempo de prueba acudimos a Jesucristo. Él es la fuente de paz, Él es nuestro gozo. Por eso le damos el honor y la gloria. Dulce refugio en la tormenta, y es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor.
Buenos días. Nos disponemos a tener este estudio de la palabra de nuestro Dios con esta lección: Yo soy la vid verdadera. Esta estará a cargo de nuestro hermano Jaime León. Te pedimos que convoques a tu familia para que puedan tener este tiempo de disfrutar la palabra de Dios. De la misma manera puedas tener a la mano tu Biblia, una libreta de apuntes, tu lapicero para que puedas hacer notas y este mensaje pueda ser de bendición para tu vida. Esperemos disfrutes este tiempo escuchando la palabra de nuestro Dios. Muy buenos días, hermanos. Esperamos que hayas adelantado tu reloj en este nuevo horario de verano. Y nuevamente estamos contigo a través de estos medios para poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Es importante poder retomar los estudios que hemos tenido durante este trimestre. Y en esta mañana estaremos estudiando el libro de Juan, en el capítulo 15, en el otro yo soy la vid verdadera. Hemos estado estudiando, la clase anterior fue Yo soy el camino. Y cuando nosotros vemos el narrar de Juan a través de su evangelio, él termina en el capítulo 14. Si tienes una Biblia te voy a invitar a que tú la abras, y en el capítulo 14 versículo 31 dice: Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Y luego dice: levantaos, vamos de aquí. Y aquellos historiadores que han escrito sobre esta parte dicen que el Señor Jesús se levantó sabiendo que iba ya camino a la cruz del Calvario, sabiendo que ya Judas se había desapartado del grupo para poder llevar a cabo la misión por la cual él tenía de poder entregar al Maestro. Se levantan los discípulos y empiezan a caminar por todo lo que es el Valle del Cedrón con rumbo al huerto de Getsemaní. Y allí el Señor lleva con ellos en esa plática, en ese caminar, empieza a narrar acerca de lo que es la vid. Pero si nosotros vemos, la vid siempre ha sido un referente o un símbolo del pueblo de Israel. Y ese símbolo del pueblo de Israel tiene que ver con que el Señor en el Antiguo Testamento, si tú tienes ahí nuevamente tu Biblia, te voy a invitar a que abras en Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, a donde se narra precisamente acerca de esta vid, que es el símbolo del pueblo de Israel. Y empieza diciendo así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. El pueblo de Israel siempre ha sido rebelde, o fue rebelde y contumaz, sin llevar a cabo lo que el Señor Jesús, o lo que Jehová, quería para el pueblo de Israel. Los frutos que él quería no los obtuvo del pueblo de Israel. Es por eso que él narra en esta parte de Isaías diciendo que él había construido para que la viña pudiera dar esos frutos a través de la vid. La había cercado, la había despedregado, había comprado vides escogidas, tal como lo dice también allí el Salmo capítulo 80. Te voy a invitar a que busques el Salmos capítulo 80. Salmos capítulo 80 y el versículo 9. Mira lo que dice. Salmos capítulo 80 y el versículo 9. Dice: limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Versículo 8. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Y siempre va a hacer referencia a nuestro Dios, al pueblo de Israel, queriendo darle lo mejor para que el propósito por el cual ellos habían salido de Egipto se pudiese cumplir a lo largo de este tiempo, a poder llegar a la tierra prometida. Y el Señor Jesús está con los discípulos, y es en ese marco en el cual Él les dice: yo soy la vid verdadera.
Es decir, si en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel no pudo cumplir con las expectativas que Jehová Dios tenía para ellos, ahora quien venía a poder cumplir los propósitos era el Señor Jesús. Es por eso que Él menciona: yo soy la vid verdadera. Y este yo soy está muy comunicado con lo que dice Éxodo capítulo 3 y versículo 14. Cuando Moisés es llamado para poder sacar al pueblo de Israel, él pregunta: y cuando me pregunten ¿quién eres?, dice, tú les dirás: yo soy el que soy. Y en esta ocasión, cuando están en esta parte de Juan capítulo 15, que es lo que atiende en esta mañana nuestro estudio, el mismo Señor Jesucristo les empieza a decir a ellos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que vuestro gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Cuando está hablando aquí el apóstol Juan, o escribiendo aquí el apóstol Juan este pasaje, seguramente algunos que han leído este pasaje mencionan que aquel pámpano que no lleva fruto será quitado. Y esto no tiene que ver nada con la cuestión de que si perdemos nosotros la salvación, sino se está refiriendo a que todo creyente, todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, debe de llevar fruto. Esa es la parte importante. Mira, versículo 5, que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que este pasaje, o esta parte del pasaje, no tiene que ver que si se pierde la salvación. Tiene que ver con que todo creyente que ha creído en el Señor Jesucristo, que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, tiene que llevar fruto. Y esto lo tienes que entender perfectamente. Pero quizás te puedas preguntar: ¿qué tipo de fruto debo yo de llevar? Algunos quizás se han ido por la tangente en poder decir: ganar a otros para Cristo, eso es tener o llevar fruto. O quizás otros pueden pensar: si yo discipulo a los nuevos creyentes y los llevo a la madurez, eso es tener frutos. O la otra, pensar hacer buenas obras
para los cuales nosotros fuimos destinados después de la salvación, podemos decir, ese es también un fruto que yo puedo llevar. O componer nosotros nuestros dones para la edificación de la iglesia, esos son los frutos. Yo quiero decirte, mi amado hermano, que esas son solamente el paquete completo de la salvación, son responsabilidades que tú y yo debemos de hacer. Pero en este pasaje no se refiere a esos tipos de frutos. Se está refiriendo al fruto que el Hijo de Dios tiene que dar cada vez que permanece en Cristo. Es por eso que el Señor Jesucristo pone el ejemplo de yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí lleva fruto. El que permanece en mí lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Así es que bajo esta perspectiva, el pasaje nos da 4 puntos importantes para poder ayudarnos a definir cuál es ese fruto que nosotros como creyentes aunados a la vid debemos de generar. Mira lo que dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En otra versión dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que deis y así aprobéis que son mis discípulos. Es decir, el creyente debe de dar fruto, pero esto va en condición de permanecer en la vid. Así que el que no da ese fruto no es hijo de Dios. Aquel que muestra su fe, aquel que muestra su permanencia en la vid, este va a dar fruto y entonces va a ser verdadero discípulo. Muchos han confundido el que ir a la iglesia, el que poder tener la oportunidad de abrir la Biblia, de orar en casa, es más que suficiente. Pero yo te quiero decir que muchos pueden ir a la iglesia, orar en casa, leer su palabra, pero no permanecer en la vida. Y eso de nada te sirve. Cuando nosotros generamos a través de estar permaneciendo en la vid esos frutos, o se dan esos frutos, la palabra fruto en este pasaje está en tiempo presente. Los cristianos producimos fruto todo el tiempo. Y esa es una grande verdad. El cristiano debe de producir fruto durante todo el periodo de tiempo que Dios nos permita vivir. Pero también debes de entender que no siempre se va a producir el fruto con el mismo grado en el creyente. Bueno, y tenemos nosotros ahí en Marcos capítulo 8, si quieres buscarlo en tu Biblia, Marcos capítulo 8, mira, hablando acerca de la parábola del sembrador, dice en Marcos capítulo 4, versículo 8, dice de la siguiente manera: pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Todos los creyentes producimos fruto, siempre y cuando estemos permaneciendo en la vid verdadera, es decir, en Cristo. Así es que la tercera parte que tú debes de entender de este fruto es que cada uno daremos fruto en diferente grado. Unos darán a 30, otros darán a 60 y otros darán a 100 por uno. Pero esto no quiere decir que todo el tiempo habrá que generar 30, 60 y 100 por uno, sino que a veces los creyentes tenemos una etapa donde producimos más que en otro tiempo. Por eso es importante, ¿verdad?, que tú y yo podamos notar que en el principio dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y el Padre, que es el Dios, tiene que podar
esa vid para que tú y yo demos fruto o demos mucho más fruto. Así que el fruto del creyente es que va a glorificar al Padre. Este fruto que tú y estamos dando o que se está manifestando a través de nuestra vida, dice aquí el versículo 15:8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es decir, el fruto que yo estoy dando no va a ser para que mi yo sea mucho mejor, sino va a ser para que la gloria de Dios sea manifestada y sea dada al Padre a través de Jesucristo. Así es que mira qué importante es todo esto. El fruto del creyente debe de glorificar al Padre. En esto es glorificado el Padre, dice ahí Juan 14:12. Juan 14:12, 13 y 14, mira lo que dice. Juan 14:12. Dice ahí mismo en este pasaje: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Pero mira el 13 y el 14: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Así es que el fruto que tú y yo como creyentes estamos generando debe ser para glorificar al Padre a través de la persona del Señor Jesucristo. Y por eso es que regresamos a la figura de la vid verdadera. El que permanece en mí lleva fruto, porque estamos en la vid verdadera. Así es que el creyente, cuando produce el fruto, debe estar pensando que ese fruto va a ser para la glorificación o la gloria del Padre Celestial. ¿Quién va a hacer la obra? La va a hacer el Padre. Lo que el Señor promete es que todo lo que pidierais al Padre, lo va a hacer a través de Cristo en mi vida, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así es que todo lo que se va a producir del fruto tuyo y mío, primeramente es porque yo estoy pegado a la vid verdadera. Todo el fruto que yo pueda generar va a estar en función de que Cristo manifieste ese fruto a través de mi vida, para que a través de mi vida el Padre sea glorificado. Así es que separados de nuestro Dios, separados de la vid, nada podéis hacer. Así es que ese fruto que tú y yo tenemos que generar es la única razón de nuestras vidas redimidas, porque ya lo dice Juan capítulo 1 y versículos 1 y el versículo 14. Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es que, hermano, cuando tú y yo estamos produciendo fruto, no es por nuestras propias fuerzas, no es porque las ramas puedan generar realmente ese fruto. No es así. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Hebreos capítulo 1 y versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Así es que el fruto que tú y yo podamos producir no es por mis propias fuerzas, no es por mis capacidades, no es por mi intelecto, no es por mi conocimiento, es porque estoy pegado a la vid. Y el estar pegado a la vid, estoy pegado a Jesucristo. Qué importante es esta parte a donde nosotros tenemos que reflexionar.
y ver que realmente el creyente no puede quedar sin estar dando fruto. La única manera de dar fruto es que la vida de Jesús fluya a través de nosotros. Mira lo que dice el capítulo 14 y el versículo 21 y 23. Mira, el 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondiendo Jesús les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces la pregunta pudiera decirse: ¿cuál es el fruto que caracteriza la vida del verdadero creyente? Y pudiéramos decir: el fruto es la vida de Jesús en mí, siendo vivida y manifestada en mí. Así es que cuando yo puedo producir ese fruto, es porque yo estoy viviendo mi vida de acuerdo a lo que Cristo quiere de mí y se manifiesta en mí. Pudiéramos pensar cómo se genera el fruto de la uva en la vid. El hecho de que las ramas estén conectadas a la vid hacen que la savia que corre a través del tronco de esa vid fluya y llegue hasta las ramas para que puedan producir el fruto. Las ramas por sí solas no pueden producir fruto. Es decir, tú no puedes producir fruto. Las ramas no se pueden esforzar o concentrar y decir una a la otra: mira, ahora voy a producir fruto. Es imposible que una rama produzca fruto. Debe estar pegada al tronco para que el tronco que genera la savia en el interior pueda ser transmitida o pueda hacer llegar a las ramas esa savia, y a través de la savia ahora sí producir el fruto. Y entonces Cristo quiere dejarte aquí una lección más a tu vida. El que permanece en mí lleva mucho fruto, porque separados de mí nada, y que te quede claro, nada puedes hacer. Así es que si Jesús es la vid y nosotros somos las ramas conectadas a la vid, esto quiere decir que nuestras vidas, al estar conectadas a Jesús, producimos la vida de Jesús, manifestamos el carácter de Jesús, y como dice su palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y entonces este texto cobra una parte muy importante en la vida del creyente. Ya no vivo yo. Y efectivamente, Jesús, hablándole a los discípulos, les dice: vengan y miren, yo soy la vid verdadera. No viene y les dice: miren, amados discípulos, así como la vid está generando un fruto, ustedes esfuércense por llevar fruto, ustedes hagan lo imposible por llevar fruto. No les dice así. Él les dice: yo soy la vid verdadera, y el que permanece en mí lleva mucho fruto. Así es que, hermano, en esta parte que estamos estudiando, nuestra vida debe ser transformada a través de la savia que estamos recibiendo de estar pegados al tronco que es la vid verdadera, y este es Jesús. Y es así como Pablo puede mirar que esa transformación también la menciona aquí en Romanos capítulo 8 y en el versículo 38. Dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar
del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que cuando tú y yo estamos entendiendo que estamos pegados, estamos unidos a la vid verdadera, no habrá nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Segunda de Corintios menciona aquí en el capítulo 3 y en el versículo 18 de esta manera: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así es que pudiéramos preguntarnos, ¿para qué Dios me salvó? ¿Para ser un mejor yo? Definitivamente no. Me salvó para que gradualmente yo pueda manifestar el fruto del Espíritu, como lo dice Gálatas 3:23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, etc. Es un solo fruto, la vida de Jesús manifestándose en nuestra vida. Así es que cuando yo estoy pegado a la rama de la vid, yo no puedo separar este fruto en varias cosas. Decir, bueno, yo amo poco, tengo paciencia un poco, me falta un poco de mansedumbre. No. El fruto es completo. Aquel que está pegado a la vid da frutos completos. Así es que, hermano, si tú y yo decimos haber depositado nuestra fe en Jesucristo, estamos en Jesucristo, el fruto que tú y yo debemos de manifestar es un fruto que es completo, porque tú y yo vivimos la vida de Cristo, la estamos reflejando a través de nuestra vida. Mira, un árbol de manzanas no puede dar otro fruto, porque la naturaleza del árbol de manzanas es dar manzanas. Así también nosotros, si estamos pegados a Jesucristo, no podemos dar otra cosa más que manifestar la vida de Cristo en nuestras vidas. Y así, a través de nuestras vidas, que Cristo trabaja en nuestra vida, podemos dar fruto para la gloria de nuestro Padre Celestial. Así es que Él hace toda la labor, pero nosotros debemos de mantenernos en la vid. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del creyente en la producción de este fruto? La palabra fruto aparece 6 veces en este capítulo 15 y 2 en el 16, un total de 8 veces. Pero lo interesante es que no aparece en modo imperativo, lo que quiere decir que no hay un solo mandamiento al creyente para que produzca fruto. No es imperativo. Aquí solamente hay un mandamiento en este pasaje que es imperativo. Mira, 15:4 en adelante. Permaneced en mí. Ese sí es un mandamiento y está en imperativo. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí, dice el versículo 7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un discípulo es aquel que está aprendiendo. Así es que si tú y yo permanecemos en la vid verdadera, lógicamente que habrá en nuestra vida cambios que puedan manifestar la vida del Señor Jesucristo. Así que lo importante de poder entender la palabra de nuestro Dios es que yo pueda entender que el único que puede hacer los cambios internos para que se manifiesten de manera externa es el mismo Jesús.
Y cuando esto sucede, yo glorifico a mi Padre que está en los cielos. Otra de las cosas que debemos de tomar en cuenta es la oración. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, todo lo que haga es nada si estoy separado. Si queremos tener fruto abundante, debemos de permanecer en Jesús. ¿Qué significa en la práctica permanecer en Jesús? Mantener una comunión consciente con la dependencia de la rama y mantener nuestra fe cada día y la circulación de la vid en la rama. No es lo que hacemos el estar escuchando la palabra de Dios. No es lo que hacemos orar cuando nos levantamos. No es lo que hacemos cuando leemos el pasaje o tomamos la palabra de Dios para leerla. No es eso. Muchos cristianos podemos hacer muchísimas cosas, pero si no hay una relación de ese unirse a la vid, eso es nada. Y entiéndelo, es nada. Por eso es importante, a veces muchos cristianos nos podemos involucrar en hacer muchas cosas, ¿verdad? Sin depender de Dios. Predicamos porque no sabemos la Biblia, porque sabemos textos de la Biblia, porque hemos leído muchos libros, porque hemos aquilatado un conocimiento. Otros criamos a nuestros hijos pensando que a través de un libro que ya leí me puede ser el manual para poder criar a mis hijos. Otros podemos servir en la iglesia. Otros podemos aconsejar a otros. Otros podemos consolar a otros. Y lo podemos hacer. Y quizás lo hemos hecho, quizás con vergüenza lo decimos. Y cuando hemos hecho esto, a veces lo hemos hecho sin depender de Dios. Y sabes, ahí pueden estar aquellos adornos. Puedes tener muchas cosas por hacer sin depender de Dios. Y es como el árbol de Navidad. Tiene muchos adornos que se pueden ver por fuera, pero estos no dependen de la savia del árbol. Así es que, apreciable hermano, cuando tú hagas las cosas que son inherentes de tu salvación, no las consideres un fruto. El fruto lo da el Señor. El fruto es para la gloria del Padre. El fruto depende 100% de estar unidos a la vid verdadera. Y te vuelvo a repetir, muchos podemos hacer muchas cosas sin depender de Dios. Dejarlo a un lado. Y se podrá ver. Y entonces, lejos de que se cumpla el propósito de Dios en mi vida, de vivir la vida de Cristo en mi propia vida, como dice Juan, para que tú crezcas y yo mengüe, entonces es al revés. Es para que yo crezca, para que la iglesia me vea, para que los demás que me rodean puedan adularme, puedan decir qué bien lo estás haciendo, eso es bueno, mira. Y entonces estamos perdiendo de vista el poder estar pegados a la vida verdadera. No nos engañemos, hermanos. El único fruto que tú y yo podemos dar no es por nuestras propias fuerzas, no es por todo lo que yo conozco, es porque yo estoy viviendo la vida en Cristo y Cristo está transformando mi vida, y a través de esa transformación de mi vida yo puedo generar fruto para la gloria del Padre. Pero también dice aquí el versículo 2 del capítulo 15, mira: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto.
Y el mismo Señor les dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Recuerdas esa parte a donde el Señor toma un lebrillo, toma una toalla, se la ciñe a su cuerpo y empieza a lavar los pies de los discípulos? Pero cuando llega con Pedro, le dice: Señor, ¿tú no me vas a lavar? Y le dice el Señor que era necesario porque él tenía que estar limpio. Y dice: si es así, entonces lávame todo el cuerpo. Hermanos, muchos de nosotros ya estamos limpios por la palabra que se nos ha hablado. Pero es necesario que el Padre tome una posición en nuestra vida de podar nuestra vida. Y cuando entra la tijera del Señor, de parte de Dios, a nuestra vida, es para que se quite todo aquello que no se parece a la vida de Jesús. Y quizás el Señor pueda tomarte en disciplina. Quizás pueda haber una circunstancia en tu vida de enfermedad. Quizás pueda haber una circunstancia de la vida en tu trabajo. Quizás pueda haber una circunstancia que te está abrumando constantemente. Pero no lo mires así. Porque si acabamos de leer que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, es porque Él está podando tu vida. Está quitando aquellas cosas que a Él no le agradan, que no se parecen a Él. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 1 y verso 9. 2 de Corintios, capítulo 1 y verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en que Dios que resucita de los muertos. Aquí Pablo está dando un testimonio de que ellos tuvieron que pasar sentencia de muerte, pero eso les pasó en su vida para que entendiesen que ellos no eran capaces de hacer o quitar esa sentencia de muerte y esperar en las promesas de nuestro Dios. Capítulo 12 del mismo 2 de Corintios. El mismo Pablo está hablando en el versículo 7 y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira qué interesante. Así que, hermano, si tú estás en un ministerio y piensas que el ministerio que estás haciendo está siendo un ministerio que está aportando mucho a la iglesia, cuidado. No es en tus fuerzas, lo volvemos a repetir. No es en tus habilidades, no es en tus capacidades, sino es el poder del Señor en tu vida para manifestar ese fruto. Debemos de tener mucho cuidado que la soberbia espiritual llegue a nuestra vida. El hecho de que yo pueda tener un conocimiento mayor que alguno de los hermanos, esto no es evidencia de que yo esté dando mucho fruto. El hecho de que yo pueda tener un ministerio que veamos que está prosperando, tampoco es evidencia de que yo pueda tener mucho fruto. La evidencia que puede tener que yo lleve mucho fruto es que yo permanezca en la vid verdadera. Es que yo esté recibiendo la savia de la vida de Cristo, para que mi vida pueda dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Así es que, hermano, en esta mañana el Señor ha hablado a tu corazón. Si es necesario que el Señor pueda poner algo en tu vida para que empieces a ser podado, es porque Él quiere que el fruto que estás dando pueda ser un fruto mucho mayor a través de Jesucristo en tu propia vida. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Hermanos, ha sido una bendición el poder escuchar este mensaje y esperamos haya sido de desafío para tu vida, el poder dar fruto como aquel que está
injerto en la vid verdadera. También queremos invitarte, hermano, a que día con día puedas sumarte a escuchar estos pequeños y breves devocionales que hemos querido grabar para que tú puedas escucharlos por la mañana cuando te levantas y sea esto un aliciente en tu vida para esta situación que hoy estamos viviendo. En la semana también estaremos teniendo el día jueves la transmisión que se hace en la reunión de jóvenes. Les invitamos a que también puedan invitar a sus jóvenes a seguirse sumando a poder estar en la transmisión. También tenemos la sugerencia a través del grupo de jóvenes de este tiempo que se hace a las 8:30 de la noche. Yo oro en casa, y les invitamos también a poder tener este tiempo de altar familiar. Y bueno, también el jueves estaremos transmitiendo el estudio bíblico, así que te invitamos a conectarte por Facebook Live a las 8 de la noche. Y el próximo domingo, que será un domingo especial, estaremos anunciándole en la semana en las redes sociales sobre cómo estará la dinámica de este domingo. Pues Dios les bendiga, hermano.